Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos a una clase más de esta su materia del hecho del trabajo. Eh, Estamos en la semana 6 y eh, me parece que nos tocan las clases 11 y 12 en esta semana. Pues ya casi estamos finalizando el módulo. Ya nomás nos restarían 2 semanas. eh, Serían la semana 7 y la 8. Y pues en la semana 8 vamos a poner el último examen de esta materia, que constaría, en el cual se verían los temas a partir del primer tema que vimos después del primer examen. Me acuerdo cuál era. Me parece que era hasta el tema, vimos, creo que el tema 16. Entonces, para el último examen veremos a partir del tema 17 hasta el tema 36. Eso es lo que abarcaría el último examen. Pues sería igual que el primer examen, serían conceptos básicos, no son cuestiones que sean rebuscadas, sino que son lo principal de cada tema para que ustedes pues se vayan preparando, vayan dando un repaso a todos estos temas que vamos a estar viendo en esta semana sexta y las otras 2 semanas que faltan. Entonces, pues, sin más, pues vamos a dar comienzo a esta clase. Y bueno, también les recuerdo que pues es importante que ustedes me envíen sus actividades que vamos a poner cada semana. Dependiendo de los temas que estemos viendo, pues vamos a poner unas pequeñas ahí actividades para que ustedes puedan sumar puntos y que les ayude para su calificación final. Acuérdense que les voy a promediar o calificar lo de los exámenes que vamos a tener, más las actividades que voy a estar encargando a lo largo de todas las clases de todo el módulo. Y bueno, en esta semana sexta vamos a ver los temas relativos a las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Y hay un tema, es el tema 22. Lo marca el temario como la desconcentración y la coordinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ese tema, considero que ahí debemos de omitirlo, ya que con las reformas que se realizaron a la Ley Federal de Trabajo, creo que fueron en el 2019. Pues las juntas pues ya no son los tribunales que conocen de las controversias relativas al ámbito laboral, sino que esto ya pasó a ser parte de los tribunales del Poder Judicial de cada estado y de la Federación. Aún hay juntas que se encuentran en funcionamiento, pero paulatinamente pues van a ir dejando de funcionar, esto debido a la reforma. Y pues ahora los tribunales del Poder Judicial son los que se encargan de dirimir estas controversias, ya sean en materia local o sean en materia federal, conforme lo vamos a ver en esta semana en los temas que vamos a ver en estas clases. Bueno, y por eso pues ya considero yo que pues no está, no, sí, ya se resultaría intrascendente abocarnos a analizar este tema y desmenuzar todos los subtemas
que se marcan ahí en el temario, porque pues en sí, pues ya las juntas de conciliación y arbitraje pues ya están en desuso, ya lo relativo a estas figuras pues quedó derogado en la Ley Federal del Trabajo, reformada en el 2019. Entonces, bueno, una vez explicado esto, los temas que vamos a ver en estas dos clases de esta semana, el primero sería las autoridades jurisdiccionales del trabajo y luego lo relativo al derecho procesal del trabajo. Vamos a ver estos dos temas en esta clase y en la siguiente vamos a ver las normas procesales generales, acciones y excepciones en el proceso del trabajo y los medios de prueba en el proceso del trabajo. Ya estamos entrando a temas ya más procesales, que tienen que ver más con el procedimiento, que están encaminados ya más al procedimiento que se debe de llevar. Todas las etapas las vamos a ir viendo, pero por lo pronto vamos a ver estos temas para poder ir después a lo del procedimiento ordinario. Entonces vamos a ver cómo es ahora el procedimiento, porque con la reforma pues ya cambió, ya tuvo algunos cambios, se hizo un procedimiento más ágil, de mayor, ¿cómo se dice? Contacto, que el juez tiene mayor contacto. Bueno, antes era el presidente de la Junta, pero ahora ya pues son jueces en el ámbito de especializados en materia laboral, los que se encargan de llevar a cabo el procedimiento dirigen el procedimiento laboral. Entonces vamos a ver todas esas cuestiones en estas clases que nos faltan. Esperemos poder completar todo el temario. Yo creo que sí, para que ustedes pues sí puedan conocer de todos estos temas que se están planteando y que vienen marcados aquí en el temario. Yo creo que sí, sí lo vamos a alcanzar a ver, solamente que pues por la premura y por el tiempo vamos a ver en algunas clases como la segunda clase de esta semana, tres temas por clase. Entonces nos vamos a ir rapidito, o bueno, no, sino viendo pues los puntos más importantes de cada tema para poder alcanzar a ver y cumplir con todo el temario. Entonces, ¿qué les parece si sin más, pues como ya es costumbre, vamos a dar inicio a esta clase con una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos ayude, permita que su mente esté receptiva y pueda captar pues con mucha más facilidad todos los conceptos que vamos a estar aplicando a lo largo de estas clases. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias de nuevo cuenta porque nos permites estar aquí. Gracias por los alumnos que están en esta clase, porque tú les permites continuar y les has permitido poder llegar hasta aquí, Señor. Yo te pido que tú los sigas ayudando, que tú los motives, les des fuerza, que tú los guíes y los bendigas, que ellos puedan esforzarse cada día, viendo las clases, haciendo las actividades, Señor. Yo te pido que tú los guardes, los cuides y los protejas siempre. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, para el primer tema del día de hoy, vamos a ver. Denme un segundo. A ver, en el primer tema. Ok, a ver, dame un segundo que los tenía.
Aquí está. Para el primer tema vamos a ver lo relativo a las autoridades jurisdiccionales del trabajo. Déjenme les comparto mi pantalla para, para que ustedes me puedan seguir en las diapositivas. Aquí está, muy bien. Bueno, el tema es las autoridades jurisdiccionales del trabajo. En sí, pues vamos a hacer una pequeña mención de las juntas, pero como ya les estaba comentando al principio de la clase, las autoridades jurisdiccionales pues en sí vendrían a ser los tribunales del Poder Judicial especializados en la materia del derecho laboral. Em, estas autoridades pues vienen contempladas en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo. A ver, vamos a ver este artículo. Aquí tengo la ley 523. Esta ley pues es la reformada. Que me les busco 523. Aquí está. Muy bien, déjenme lo pongo. Aquí está. Viene en este artículo 523. No sé si lo puedan ver, déjenme lo hago un poquito más grande. Ahí está. Dice la aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública. Estas pues fueron unas autoridades que ya mencionamos en temas pasados cuando eran autoridades administrativas en el ámbito laboral. Al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, pues esto ya, estas autoridades ya las vimos. A los centros de conciliación en materia local, esto lo vamos a ver más adelante. A las autoridades de las entidades federativas y a sus direcciones o departamentos de trabajo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, al Servicio Nacional de Empleo, a la Inspección del Trabajo, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, a los tribunales del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales de las entidades federativas. Entonces vemos aquí cómo todas estas son instituciones o dependencias que tienen jurisdicción para aplicar las normas del trabajo. Y pues la que nos importa aquí pues es a los tribunales del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales de las entidades federativas. O sea, aquí los de la Federación pues encargan de ver cuestiones que son en materia federal, y para los demás asuntos que no son de materia federal pues ya se encargan los tribunales de las entidades federativas, en este caso del Poder Judicial. Pero ya no marca aquí lo relativo a las juntas de conciliación y arbitraje. A ver, entonces aquí vemos todas las autoridades, dentro de las cuales pues las que más que no hemos visto hasta el momento pues son estas dos, que son los autoridades en materia federal del Poder Judicial. Ahora sí, vamos a continuar con con nuestras diapositivas. Ahí está, muy bien. Y para ello, pues vamos a tocar uno de un poco de antecedentes históricos. Dice, el movimiento social iniciado en 1910 exigió el establecimiento de disposiciones de alto contenido social. El artículo 123 constitucional fue la respuesta del constituyente de 1916 y 17 a ese redamo o de justicia. La fracción
20 del artículo 123 establece las juntas de conciliación y arbitraje de integración tripartita para el conocimiento y decisión de los conflictos del trabajo. Entonces, con este tipo de movimientos que ya hemos mencionado, este tipo de la revolución industrial, todos estos movimientos huelguísticos que hubo en estos años generaron la necesidad de legislar sobre el ámbito laboral. Y ya vimos que la Constitución de 1917 fue la primera que estableció en el artículo 123 el derecho al trabajo, o sea, hizo una regulación sobre estas cuestiones laborales y así ahí se establecieron diferentes preceptos que estaban encaminados a regular todas este tipo de cuestiones o conflictos que se pueden suscitar entre los patrones y trabajadores, todo lo relativo a los sindicatos, todas esas cuestiones. Y se estableció como la autoridad que competente para resolver todo este tipo de conflictos a las juntas de conciliación y arbitraje. Dice, la realidad provocó la necesaria formación de los tribunales del trabajo en los que para resolver los conflictos se hacía menester la presentación e intervención de los factores en pugna. Entenderemos el nacimiento de los tribunales del trabajo. Entonces, ahí tuvieron lugar o se dio el nacimiento de estos tribunales. Em, el sector obrero reclamó su intervención, su participación directa en la administración de justicia y como factor antagónico los patrones intervinieron en esa administración. Entonces aquí vemos cómo pues estas cuestiones o estos conflictos, movimientos generaron que es la formación de estos tribunales y nos menciona aquí que eran tribunales que estaban, que tenían una integración tripartita. Esto se debe a que estaban integrados por trabajadores, patrones y por el Estado. Dice, por esto resultó necesaria la creación de los tribunales del trabajo integrados en forma tripartita, representantes de trabajadores, representantes de patrones y un representante del gobierno. Entonces, por eso se dice que son tripartitos, porque había representantes de tanto de los trabajadores, de los patrones y del Estado. Denominación de los tribunales del trabajo. Por lo que hace a la denominación que se ha dado a los tribunales de trabajo, encontramos que juntas significa reunión, se trata de un órgano colegiado, reunión de representantes de los factores en conflicto, representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Junta, pues sí, es una reunión. Pues se encuentran reunidos aquí los tres representantes, tanto de los trabajadores, del patrón y pues del Estado. De conciliación y arbitraje porque el proceso laboral abarca esos dos periodos. El de conciliación que busca venir a las partes para que lleguen a un acuerdo respecto al conflicto planteado, constituyendo un medio de evitar el juicio, analizándolo en forma previa. Entonces vemos por qué es de conciliación y arbitraje, porque hay una etapa de conciliación donde se busca, podríamos decir así, pues llegar a un acuerdo entre las partes antes de pasar al conflicto que ya es el arbitraje. Mm, la evolución de la jurisdicción laboral en México. Primeramente, pues como ya hemos estado viendo, o como ya precisé, primero en nada un sistema tradicional de juntas de conciliación y arbitraje, que esto fue en la Constitución de 1917, donde se establecieron las juntas de conciliación y arbitraje para el conocimiento de los conflictos laborales. Es decir, se excluyó esta clase de conflictos del Poder Judicial ordinario, creándose órganos de jurisdicción especializada.
Entonces, se supone que todo el ámbito de la jurisdicción, vemos como el poder judicial es el que se encarga de impartir la justicia. Por eso tiene sus tribunales en materia civil, mercantil, familiar, penal, administrativa, ¿qué más? Pues todos esos tipos de materias, fiscal, todas esas cuestiones. Pero vemos como aquí en esta Constitución de 1917, pues se crearon estas instituciones, estos entes, las juntas de conciliación y arbitraje, que eran instituciones que dependían del poder ejecutivo, pero en sí hacían funciones jurisdiccionales que son atribuibles al poder judicial. Y entonces tenían esa peculiaridad. Fueron creadas en esta Constitución para dirimir este tipo de conflictos. Y ahora en el nuevo sistema, conforme a las reformas que fueron implantadas, ya se la solución o este tipo de conflictos laborales, pues ahora son sometidos a los tribunales laborales del Poder Judicial. Ya se crearon eh, en materia federal y en cada estado de la República, juzgados especializados en el ámbito laboral. Aquí donde yo vivo, en el estado de Nuevo León, pues ya hay juzgados en el ámbito que son especializados en materia laboral y a través de estos juzgados se resuelven los conflictos en materia laboral que son competencia estatal y ahí se dirimen todo tipo de estos conflictos, ya no en las juntas, sino ahora en los juzgados. Esto genera un cambio hacia una mayor imparcialidad y eficiencia, porque anteriormente, pues, bueno, ahora con esta reforma se implementó un nuevo sistema, un nuevo proceso que tiene otras etapas que son de mayor fluidez, donde podemos ver que el juez interactúa directamente con las partes. Anteriormente, pues no era así. Los procesos eran de manera escrita y tomaba más tiempo, este, poder avanzar en cada una de las etapas hasta llegar a la conclusión del mismo. Pero ahora con esta reforma que hubo, con este cambio, se busca una mayor imparcialidad y eficiencia. Las juntas de conciliación y arbitraje, estas instancias institucionales realizaban la actividad con que el Estado, al intervenir a instancia de los particulares, procura materializar los intereses protegidos por el derecho que han quedado insatisfechos por la falta de actuación de la norma jurídica que las ampara. Se trata de una jurisdicción especial, extraordinaria y privilegiada, que se ejerce con limitación en conflictos de trabajo, en razón de la materia, de la integración de las juntas, de los principios que la informan y de las particularidades del proceso. Entonces, estas juntas pues eran las encargadas de dirimir conflictos cuando así se lo solicitaba el particular, este, cuando había una insatisfacción por falta de actuación de la norma jurídica. Entonces estas juntas de conciliación pues tenían esta jurisdicción especial y extraordinaria que era privilegiada, pues que como ya les dije pues eran órganos del poder ejecutivo que hacían funciones jurisdiccionales, que pues eso está eh,
como podemos decirlo, está delegado o es inherente al Poder Judicial. Dice, dicha jurisdicción es formalmente administrativa en cuanto que las juntas dependen del Poder Ejecutivo, como les estaba diciendo, pero en tanto que realizan estas autoridades desde el punto de vista material, una función que conlleva actos de la misma naturaleza que los del Poder Judicial. Entonces es una figura especial, extraordinaria y privilegiada porque dependía del Poder Ejecutivo, pero en realidad pues hacía funciones que van destinadas para el Poder Judicial. Pero ahora con la reforma, pues todo eso cambió y ahora ya son el poder judicial tanto de la federación como de los estados, de cada estado, el que se encarga, el que absorbió todos estos asuntos y ahora se encarga de dirimir todos los conflictos que se susciten en el ámbito laboral. Naturaleza de las juntas de conciliación y arbitraje, pues estos órganos administrativos, pues ya como ya lo hemos dicho, tenían funciones jurisdiccionales, estaban integrados en forma tripartita por el gobierno, trabajador y patrones, encargados de resolver conflictos laborales. Características, pues autonomía técnica, tenían una función conciliatoria y arbitral. Conciliatoria, pues ya lo vimos que buscaban llegar a un acuerdo con las partes y en caso de no ser así, pues ya se sometía el proceso, el conflicto a un procedimiento laboral, procedimientos más flexibles. Y ahora pues vemos aquí la de la reforma laboral y las nuevas autoridades. La justicia laboral, esto fue las reformas del 2019, que hubo la implementación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Y entonces, pues con esto desaparecieron las juntas de conciliación. No desaparecieron de la noche a la mañana, sino que hay digámoslo aquí sí, que se van a ir apagando en forma secuencial o paulatinamente según dejen de tener asuntos, ¿verdad? Me parece que era conforme fueran dejando de tener asuntos en trámite, que se ventilaran con el procedimiento anterior, ¿verdad? Porque con esta reforma pues hubo un cambio de procedimiento. Entonces, me parece que se iba a esperar a que se depurara, no se diera, se tuviera por finalizado todos los asuntos que estaban en trámite con el procedimiento anterior y pues iban a ir desapareciendo paulatinamente, mientras que los nuevos tribunales laborales pues ya iban a ver los conflictos con el nuevo procedimiento que se reformó y que se estableció en la Ley Federal del Trabajo, que más adelante vamos a ver. Se crearon tribunales laborales que ahora pues ya no dependen del poder ejecutivo, sino que dependen directamente del poder judicial, ya sea en materia federal o del poder judicial de cada estado de la República. Es lo que les decía, desaparición progresiva de las juntas. Actualmente el sistema transita de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales federales y locales dependientes del Poder Judicial con el apoyo de centros de conciliación. Entonces, a ver, para hacer esta función, como hemos estado precisando, que las juntas pues tenían una función conciliatoria y de arbitraje, pues se creó estos centros de conciliación, que es una medida que deben de tomar las partes de forma obligatoria antes de someter el litigio a un juicio, a un procedimiento laboral. Los tribunales laborales sustituyen a las juntas de conciliación y arbitraje especializados en resolver controversias individuales y colectivas bajo el Poder Judicial. Son órganos jurisdiccionales ahora sí ya formales. Hay jueces especializados en materia laboral, como
pues en cada materia, en materia civil, familiar, mercantil, penal, pues ahora hay jueces especializados en el ámbito laboral y ahora los procesos pues son orales. Tienen una fase escrita que es la postulativa, lo relativo a la presentación de la demanda, contestación, desahogo de vista. Y luego, pues ya las demás etapas, como son las audiencias preliminar y de juicio, son en forma oral, que son este procedimiento, es un procedimiento más ágil, a diferencia del procedimiento escrito en, anterior a la reforma. No sé si ustedes han tenido o tuvieron oportunidad de ir a una junta de conciliación. Pues sí era pues algo tardado hasta la radicación del asunto, ¿verdad? Eh, Más que nada por el cúmulo de asuntos que se tenían y pues también por el personal, ¿verdad? Que a veces pues no se daba abasto. Pero ahora con esta reforma pues se busca agilizar todo este tipo de procedimientos. De las competencias de los tribunales. Esto está en el artículo 604 que dice que corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales de las entidades federativas el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Entonces vemos aquí como la Ley Federal del Trabajo ya establece que son los tribunales del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados, quienes deben de conocer de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones. Y dice, en su actuación, los jueces y secretarios instructores deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Entonces ya vemos aquí cómo este procedimiento se va a regir por ciertos principios que deben de observarse por los jueces y secretarios. El artículo 605, estos artículos que estoy leyendo pues son de la Ley Federal de Trabajo. Dice que los tribunales federales de las entidades federativas y la de Ciudad de México estarán a cargo cada uno de un juez, contarán con los secretarios, funcionarios y empleados que se juzgue conveniente, determinados y designados de conformidad a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o de la ley orgánica del Poder Judicial local según corresponda. Dice, durante la tramitación de los juicios, en el artículo 610, dice, durante la tramitación de los juicios y hasta el cierre de la instrucción, el juez a cargo del tribunal deberá de estar presente en el desarrollo de las audiencias. Vemos aquí cómo ya hay una mayor intervención o una intervención total del juez, pues la misma ley le establece que debe estar presente en el desarrollo de las audiencias. Podrá auxiliarse de un secretario instructor para dictar los acuerdos relativos a la etapa escrita del procedimiento. Hasta antes de la audiencia preliminar, quien deberá verificar y en su caso certificar que las notificaciones personales se practicaron debidamente. Y vemos cómo ahora con esta nueva reforma ya el juez pues está más, tiene un trato más directo con las partes porque pues a él lo obliga primeramente la ley en este artículo y también porque la forma en que se va a desarrollar el procedimiento laboral, digamos el procedimiento ordinario, pues lo obliga a que esté ahí presente, pues es predominantemente oral, salvo la fase escrita que es la de presentación de la demanda, contestación y desahogo de vista en su caso. Los centros de conciliación. Dice, aunque tienen funciones administrativas de mediación, son paso obligatorio previo a la vía jurisdiccional. Entonces vemos cómo aquí podríamos decir así que se prioriza la conciliación entre las partes antes de llegar a un litigio. Es una instancia prejudicial obligatoria, búsqueda de acuerdos antes del juicio. Entonces,
Ya es una opción más como para poder librarse de un procedimiento que, si bien en la actualidad son procedimientos que ya no son tan largos, pues a través de esta conciliación se agiliza más la resolución del conflicto si es que las partes están de acuerdo llegar a un convenio, por decirlo así, o un acuerdo. Eh, Centros federales y locales. Hay centros federales y centros locales, pues en cada estado. El artículo 590E es el que establece, este artículo pues es de la Ley Federal del Trabajo, donde establece esta figura de los centros de conciliación y dice que corresponde a los centros de conciliación locales las siguientes atribuciones: realizar en materia local la función conciliadora a la que se refiere el párrafo segundo de la fracción 20 del artículo 123 constitucional, poner en práctica el servicio profesional de carrera que se refiere el numeral 3 del artículo 509A, capacitar y profesionalizarlo para que realice las funciones conciliadoras referidas en el párrafo anterior y las demás de que esta ley y su normatividad aplicable se deriven. Y bueno, eso es por lo que respecta a los centros de conciliación. Otras autoridades jurisdiccionales del trabajo pues son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve conflictos laborales de los servidores públicos al servicio del Estado. Pues es este es otro tipo de órgano jurisdiccional en materia laboral. Y bueno, pues eso sería todo por lo que toca a este tema de las autoridades jurisdiccionales del trabajo, que en realidad pues básicamente ahora pues son los tribunales laborales, tanto en materia federal como en materia estatal. Y ahora hemos terminado con este tema, vamos a ver el tema siguiente. Este tema siguiente es relativo a el derecho procesal del trabajo. Vamos a ver pues términos generales, porque en algunas cuestiones vamos a abundar más adelante cuando veamos otros temas, los temas siguientes. Pero por lo pronto aquí vamos a ver este tema que es el derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo es el derecho procesal del trabajo regula la solución de conflictos laborales. Busca garantizar justicia entre trabajadores y patronos y se basa en principios de equidad, rapidez, protección al trabajador. Pues sí, como es los principios que ya vimos del derecho colectivo del trabajo. Concepto. Es la rama del derecho que establece normas para resolver conflictos laborales. Determina procedimientos ante autoridades laborales. Entonces, esta rama del derecho es la que se encarga de establecer las normas eh, que se van a utilizar o que se usan de base para resolver los conflictos laborales. Además, este tipo de derecho establece cuáles son los procedimientos que a los cuales las partes pueden acudir para que se pueda solucionar el tipo de conflicto que ellos estén planteando, siempre y cuando pues sea en materia laboral. Garantiza el cumplimiento de derechos laborales. Entonces, a través de este derecho procesal laboral, pues se busca garantizar los derechos que son, podremos decirlo así, por una parte violentados de los trabajadores o el patrón. Entonces, este derecho se encarga de garantizar todo el cumplimiento de los derechos laborales. El fundamento legal, pues en sí, el derecho procesal laboral, pues está regulado por la Ley Federal del Trabajo. Allí en esta ley,
pues como ya hemos visto, se encuentran establecidos todos los preceptos legales que a través de los cuales o por medio de los cuales eh, el juez va a acudir a esta ley y ahí van a ser utilizados para resolver los conflictos que él vaya a llevar o que se le presenten. Entonces esta ley, pues ahí se encuentran plasmados o contenidos todos los preceptos legales que relativos a la forma en que va a llevar a cabo el procedimiento, los tipos de procedimientos que hay, todo esto de admisión de pruebas, desechamiento, cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer, cuáles son las que no, todos los términos procesales que hay, todos estos lineamientos que se deben de llevar a cabo, que deben de tomarse en cuenta y para que un procedimiento laboral pueda establecerse que se llevó conforme a lo establecido en la ley. La de las reformas importantes, pues es la del 2019, que ya vimos que es la relativa al cambio o la desaparición paulatina de las juntas de conciliación arbitraje y el surgimiento de los tribunales laborales que están, ya ahora sí, pues estos tribunales no pertenecen al Ejecutivo, sino que son del Poder Judicial de la Federación o de los estados. Introducción de tribunales laborales y conciliación obligatoria. Principios generales, pues estos vienen en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal. Asimismo será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Pues oral, pues ya, porque es en materia oral y conciliatorio, porque se busca llegar a un acuerdo entre las partes. Dice, los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citadas. El juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Asimismo, se privilegiará la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta en cuanto a que no comprende todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente conforme a los derechos expuestos por el trabajador, el tribunal en el momento de admitir la demanda subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos por el artículo 873. Me imagino que esto es realizar una prevención. Pero ya aquí da la pauta de que el juez puede hacer uso de la suplencia de la queja. Entonces vemos como aquí va de uno de los principios es pues que es público, las audiencias son abiertas, permitiendo la transparencia en el proceso. No son procesos privados, sino que pues puede entrar cualquier persona a observar, a ver cómo el desarrollo de la audiencia gratuito no genera costos para las partes. Inmediato o en mediación es lo que ya hemos visto que el juez debe estar presente en las audiencias y tener contacto directo con las partes y pruebas. O sea, ya es el juez quien va a ir, quien dirige las audiencias, la de preliminar y de juicio. Ya no es tanto, pues ya no es de manera escrita, donde pues a veces no se veía ni se sabía quién era bueno, el titular de la junta, el presidente de la junta, ¿verdad? A ver, ahí está. Predominantemente oral, el juicio se basa en audiencias orales, reduciendo la burocracia escrita. Entonces, pues sí, un procedimiento escrito por lo general pues es más tardado que un procedimiento oral.
Conciliatorio busca la solución amistosa del conflicto en cualquier etapa antes de la sentencia. Ya vimos que pues tienen que someter a la etapa de conciliación en estos centros de conciliación previo a entablar un juicio. Instancia de parte, el procedimiento inicia por solicitud de las partes, no de oficio. Entonces son las partes quienes tienen que acudir ante estos tribunales a solicitar se lleve en estos pues el procedimiento que pretenden intentar. Economía, concentración y sencillez. Se busca agilizar el proceso, reuniendo actuaciones en pocas audiencias y eliminando formalismos innecesarios. O sea, pues reduciendo aún más el procedimiento, el tiempo, porque pues con esta economía, concentración y sencillez se busca cortar el tiempo que va a durar el procedimiento al desarrollarse o por decir en un solo día se puede llevar a cabo la audiencia de juicio o la audiencia preliminar y la de juicio cuando se concentran, cuando existen los lineamientos necesarios o que se actualizan los supuestos para que se pueda concentrar y en ese mismo día pues se desahoga todas las pruebas se admiten, se desahogan y pues se pasa más rápido a la etapa de alegatos y al dictado de la sentencia. Suplencia de la queja es lo que estábamos viendo hace ratito, que dice que el tribunal debe corregir o subsanar las irregularidades o omisiones en la demanda presentada por el trabajador. Principio protector, favorece al trabajador en caso de duda, equilibra la desigualdad entre trabajador y patrón y se aplica en interpretación de normas. Esto es conforme es principio de el derecho procesal laboral. Pues autoridades laborales, pues son los tribunales laborales, como ya vimos, del Poder Judicial de la Federación y de los estados, los centros de conciliación y pues la Secretaría del Trabajo y ya todas esas otras organizaciones, instituciones que hacen funciones de administrativas en lo que corresponde al derecho laboral. Centros de conciliación, pues son una etapa obligatoria que es previa al juicio y busca solución rápida del conflicto. Ya no, si se llega a un acuerdo, pues ya no se sigue a la etapa de arbitraje o la etapa del juicio, pues si no, ahí queda resuelto el conflicto. Evita procesos largos, pues sí, acortar la solución del conflicto de una manera rápida. Procedimiento laboral consta de varias etapas. La primera es la conciliación, que esto es en estos centros de conciliación y es obligatoria. Es a través de la solicitud del trabajador solicita la conciliación al Centro de Conciliación Federal o local. Si cita a las partes en un plazo de 15 días. Si hay acuerdo, se firma un convenio con valor de cosa juzgada. Entonces esto ya ese convenio que se llega a celebrar, pues ya es la verdad legal y se eleva a cosa juzgada. Si no se emite una constancia de no conciliación para iniciar el juicio. Excepciones, casos de discriminación, acoso o designación de beneficiarios no requiere de esta etapa. Entonces vemos como aquí hay una excepción a la etapa de la conciliación cuando son casos de discriminación, acoso o designación de beneficiarios no requiere esta etapa, pues son supuestos o casos especiales por el tipo de conflicto que se va a dirimir. La fase escrita, bueno, una vez que ya pasamos todo de la etapa de conciliación, ahora vamos ahora sí al juicio, a la etapa de juicio. Este es ante el tribunal laboral que corresponda y pues se presenta la demanda por escrito, incluyendo todas las pruebas. Aquí esta etapa es escrita. Es la etapa postulativa, me parece.
y pues la demanda primeramente pues se presenta por escrito junto con las pruebas, como en el procedimiento anterior, y luego dice contestación. La parte demandada tiene 15 días para contestar, objetar pruebas y presentar las suyas. Ya una vez que se presenta la demanda y la misma cumple con todos los requisitos legales y se admite, pues se le notifica a a la contraparte para que produzca su contestación en el término de 15 días. Y luego de la contestación, ya que contesta y se admite la contestación, procede la réplica o contrarréplica. Las partes pueden objetar pruebas y aclarar hechos. Y luego, pues ya que pasa esta etapa escrita, ahora sí viene la fase oral, que consta de la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la audiencia preliminar, el juez depura el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a establecer si existen excepciones de previo y especial pronunciamiento que deban de analizarse antes de pasar a la fijación de hechos no controvertidos y a la admisión de pruebas. También analiza, me parece, lo relativo a los presupuestos procesales, la personalidad de las partes, todas esas cuestiones. Ya que hace esta depuración, pues ahora sí se fijan los hechos no controvertidos, cuáles son hechos que no se suscitó controversia entre las partes y que se pudiera establecer que son admitidos por ambas partes. Y luego se procede a la admisión de las pruebas, la admisión o desechamiento, la calificación de cada uno de los elementos de prueba. Va a analizar el juez si los elementos de prueba que ofreció tanto la parte actora como la parte demandada cumplen con los requisitos legales que establece la Federal de Trabajo para su ofrecimiento y que cada oferente debe cumplir para que estos se puedan admitir a trámite y se puedan desahogar o materializar cuando sean elementos de prueba que requieran materialización, eh, quieran desahogo. Pues si es una documental, pues con el simple hecho de presentarse, pues ya está desahogada. Caso contrario, cuando hablamos de una testimonial, una confesional, una pericial. Y luego en la audiencia de juicio se desahogan las pruebas que requieren materializarse, como son la testimonial, la confesional, la pericial, todo ese tipo de pruebas que se requieren desahogo, la inspección. Después, ya que se desahogan todas las pruebas, se escuchan los alegatos y se dicta la sentencia. Entonces, pues los alegatos son las manifestaciones que hace cada parte por las que consideran que se encuentra demostrada su acción. Y luego, una vez que ya se termina con esta etapa, pues el juez procede al dictado de la sentencia. Los alegatos, pues las partes exponen sus argumentos finales, buscan convencer al juez, se resumen las pruebas presentadas. Y en la sentencia es la resolución del tribunal, determina derechos y obligaciones y puede condenar al patrón o absolverlo. Los medios de impugnación, pues son la apelación y el amparo. Y a través de estos medios de impugnación o recursos, el recurso de apelación y el juicio de amparo, pues se busca modificar la decisión o revocarla. Y luego, pues ya que la sentencia adquiere la categoría de cosa juzgada, que ya está firme, pues se procede a su ejecución. Primero, pues generalmente en todo proceso se requiere para que dé cumplimiento de manera voluntaria y en caso de que no, pues se obliga al cumplimiento de la resolución. Puede implicar pago o reinstalación, uso de medidas coercitivas, ya cuando existe una conducta renuente a no dar cumplimiento, pues se usan los medios eh, de apremio necesarios o que considere la autoridad. Y
pues eso sería todo en relación al, al derecho procesal del trabajo. Mm, Esto es, en términos generales, lo de relativo al procedimiento ordinario o que es pues el más común que existe en el ámbito laboral, pero pues más adelante vamos a ver ya de lleno todas estas etapas, todo lo que conlleva este, todo este procedimiento, em, pues lo relativo al derecho procesal del trabajo. Y bueno, pues vamos ahora a ver el siguiente tema, que ya pues vamos a ver un poquito más de lo relativo. A ver, denme un segundo. Aquí está. De lo relativo al proceso, vamos a ver las normas procesales de manera general. Vamos a ver un poco de estas normas procesales. No lo vamos a terminar el tema, pero vamos a avanzar un poco y ya en la siguiente clase vamos a ver este tema, a terminarlo y ver los temas siguientes. A ver, déjenme les comparto. Aquí está. Las normas procesales generales. Estas normas regulan el desarrollo del proceso laboral, garantizan orden, legalidad y equidad. Aplican a trabajadores, patrones y autoridades. Pues entonces aplican a todas las partes. Concepto general, conjunto de reglas que rigen el procedimiento laboral. Establecen cómo deben actuar las partes y autoridades. Buscan justicia pronta y expedita. Entonces estas reglas son el conjunto de normas que rigen los procedimientos en el ámbito laboral y establecen la manera en que deben de actuar las partes y las autoridades, o sea, cómo deben de dirigir el procedimiento y las partes cómo deben de conducirse, cómo deben ofrecer las pruebas, cuándo deben de contestar, cuándo debe fijarse la audiencia preliminar, la de juicio. Todas esas cuestiones inherentes al proceso, pues estas normas se encargan de establecer cuáles son los pasos a seguir. Y para entender todo esto, pues vamos a ver primeramente el concepto de capacidad. Dice la capacidad procesal, o sea, es la facultad que la ley reconoce a determinadas personas y niega a otras de ejercitar el derecho de acción procesal. Entonces, la capacidad en el proceso es la facultad que tienen las personas de acudir ante la autoridad jurisdiccional, en este caso las autoridades en materia laboral de la Federación o de los estados, para interponer acción o hacer valer el derecho de acción procesal. Y esto viene inmerso en el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones o pongan excepciones. Entonces, si eres una persona física o moral, pues debes de tener esta capacidad procesal y tener un interés jurídico para poder ejercitar acción o, en su caso, oponer las excepciones que
corresponda. Entonces, esta es la capacidad en el proceso. Es la aptitud para ser parte en un juicio laboral. La tienen trabajadores y patrones, incluye personas físicas o morales. Entonces, pues ya como vimos, pues también los sindicatos son, eh, encuadran en este tipo de personas morales y pues las físicas en sí son los trabajadores o pues los patrones. Bueno, entonces, y lo que sigue es la personalidad en el proceso. ¿Qué les parece si lo dejamos hasta aquí? Y ya en la siguiente clase vamos a continuar con este concepto, personalidad. No sé si algunos ya lo han escuchado, pues en otras materias, materia civil, mercantil, lo que significa este concepto. Pero vamos a verlo más adelante, este, en la siguiente clase. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar en esta clase. Déjenme, dejo de compartir. Ok. Bueno, entonces, de mi parte es todo. Me despido. Dios los bendiga. Síganle echando muchas ganas. Y aquí nos vamos a ver en la siguiente clase. Primeramente, Dios. Hasta luego.